Y claro, me ha confirmado el tema que tengo para la predicación, de una forma muy sencillita. Acabo de ver a uno de mis nietos tumbado en el suelo boca arriba y a una de mis nietas agarrándole de la mano y arrastrándole por el suelo. Y él, feliz, feliz. Igual que Adán se dejó arrastrar por Eva, feliz. Que no me quiten a mi muñeca. Ni Dios me la quita. Tremendo como desde el principio de la humanidad el diablo produjo la debilidad espiritual en el hombre y en la mujer. Diferente en la mujer que en el hombre. En la mujer, la debilidad de siempre dominar al varón. Eso está claro que de Eva ha pasado a todas las mujeres, en mayor o menor escala. Algunas llegan al nivel de las amazonas. Las amazonas salvajes. Era una tribu solo de mujeres, conquistaban a los hombres, eran unas guerreras, bueno, arqueras y guerreras peleonas como esas de las películas de ahora, de esas mujeres Superwoman. Conquistaban a los hombres, les hacían esclavos, los utilizaban para ser fecundadas y después los mataban. O los tenían de esclavos para los trabajos duros. Ustedes tienen que aprender que eso es lo mismo que hace la viuda negra. ¿Han oído hablar de la viuda negra? Y no se trata de esas mujeres con las cuales se han hecho muchas películas, que se casan con un hombre, lo envenenan, un hombre rico, claro. Lo envenenan, heredan, al poco tiempo se casan con otro, lo envenenan, heredan. A ese tipo de mujer le llaman la viuda negra. Pero hay una araña terrible, que se la llama la viuda negra. Es una araña negra muy grande. Y esta araña, claro, los machos la tienen miedo. El hombre, desde Adán, tiene miedo a la mujer. Te lo digo yo. Hombre, si Elías, un hombre de Dios, que mató 720 falsos profetas, les acuchilló y después huyó despavorido de Jezabel. Pues fíjate tú. Y desde el principio el hombre tiene miedo a la mujer, porque es que no la capta bien. Es que no acaba de entenderla. Cuando parece que ya la ha entendido, de repente se le pone a llorar. Y dice, ¿y ahora qué? Sí, yo creo que no he hecho nada. Pero llora como una magdalena y lo desarma. Así que ya no sabe si tenerla más miedo cuando llora que cuando ríe, porque cuando ríe y baila y tal, algo se cuece. Me alegro que estén disfrutando ustedes, porque vamos, vengo con la espada bien afilada, así que prepárense. Queridas hermanitas de la caridad,
Ay, Señor, ya me ha contagiado de la risa. Sí, pues cuando la araña es fecundada, por fin, la araña, la viuda negra, hace unos saltos, hace unos movimientos, emite unos sonidos que le embelesan al macho. Y el macho dice, bueno, pues si muero, muero, pero yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Y entonces va el macho y la monta. Y cuando ha terminado de fecundarla, tiene que salir, pero como un rayo, porque sabe que el picotazo es seguro. El problema es que cuando la termina de montar el macho se queda idiota. Y entonces, claro, es difícil que tenga esa reacción. Y en la mayoría de los casos, la araña consigue darle el picotazo al macho y lo mata. Pero para mayor INRI, después de la boca de la araña sale como una pajita. Inocula en el cuerpo del macho un líquido. Ese líquido licúa todas las entrañas del macho. Y luego se toma el sorbete, la araña. Esto espiritualmente es lo que explica el espíritu Jezabel, que se come el alma del hombre, la devora, eliminándole su hombría, su dignidad, su integridad, su valentía y su firmeza, y haciendo caer a muchos siervos de Dios en sus trampas, en su telaraña. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque si queda algo de ese espíritu de Jezabel en ti, mujer, tienes un grave peligro. Porque en lugar de usarte Dios, te puede usar el padre de los espíritus malignos, que es Satanás, y que dirige a ese principado diabólico, que es uno de los más poderosos que tiene en el ejército demoníaco este rey del mundo, y que está simbolizado en la luna. Por eso la mayor parte de las religiones siempre han sido instrumentalizadas por Jezabel, la madre de todas las rameras religiosas. Amado Padre, gracias por reunirnos aquí. Gracias por estas hijas tuyas, siervas tuyas, Señor. De la misma manera que en el hombre tú también vas puliendo, podando y quitando, Señor, nuestra concupiscencia y perfeccionándonos, así tú quieres hacer con la mujer. Para que tanto hombres como mujeres podamos ser siervos tuyos, benditos, libres de toda concupiscencia, libres de la naturaleza vieja caída, de la mentira, libres del egoísmo, de toda maldad, libres del maligno y del mundo. Gracias por mis hermanas, Señor. Trae revelación hoy aquí, para que ese espíritu de Jezabel se vaya y no vuelva para cada una de mis hermanas, si en alguna de ellas está operando. Y si no, para que estén alerta, velando, porque ese espíritu quiere hacer resucitar la vieja naturaleza femenina y quiere usar a esas mujeres contaminadas para robar, matar y destruir. Gracias, Padre, que tu amor es infinito y que tu plan maravilloso es perfeccionar a tus hijos e hijas. Bendice mis hermanas, unge tu palabra y edifícanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A mí me tumbó una Jezabel. Me hizo escandalizar al principio de mi encuentro con Jesús.
Yo volví de Torremolinos, de un retiro donde estaba mi esposa, donde iba mi esposa, para acompañarla fui. Y pensando, luego me voy a la playa y ella ahí que se quede ahí en ese retiro. Yo me voy a la playa con los niños. Al final fue ella la que se fue a la playa con los niños y yo me quedé en el retiro y no salí vivo de allí. Me quedé. El hermano Helge Persson, un misionero de 40 o 50 años de misionero en España, un sueco, fue usado por Dios para clavarme la espada. Allí me bautizaron. Escúchame bien, volví a casa, a Vitoria, pero vamos, completamente tocado, enamorado. Y enseguida vino una Jezabel, era mi vecina. No callaba ni bajo el agua. Primer síntoma, espíritu Jezabel. Mira a ver que no hables demasiado. Porque el espíritu de Jezabel habla y habla y habla y atonta y atonta y atonta. Y repite y repite y repite. Tú sabes, esa es la táctica, por ejemplo, de algunos partidos políticos. Si repites 100 veces una cosa, parece que tiene más veracidad. Y venga a quererme adoctrinar y quererme dirigir y quererme manejar y venga a darme con la Biblia. Claro, era una gerifalta en la iglesia que se había constituido, que había empezado en mi casa, cuando yo era todavía un incrédulo. Duré menos que un chocolate a la salida de un colegio. Abandoné. Me escandalizó. Claro, que yo estaba verde. Y enseguida, además, mis compañeros de juego de póker me echaban de menos y llamaban, oye, tío, ¿qué pasa contigo? Tenemos tu asiento ahí reservado. En fin, estaba verde, lo cual demuestra que a un recién nacido hay que cuidarlo. No me justifico. Yo decidí voluntariamente apartarme. Hasta que vino mi verdadero encuentro con Jesús. Profundo. Aquel fue un encuentro pues de revelación intelectual y yo diría pues de revelación también emocional y espiritual, sin duda, no lo voy a... Tuve mi encuentro allí. Pero después pasaron años. Esto lo puedes leer en el libro de Boamar adentro. Y esa mujer que tenía una relevancia en la iglesia, porque el espíritu de Jezabel en una mujer la lleva a querer ser importante, tener éxito, a figurar. Y por eso busca cómo medrar y conseguir puesto, conseguir cargo. No llevar carga, conseguir cargo. Y esa mujer, fíjate tú, su marido incrédulo, su marido no buscaba al Señor solamente por rechazo a su religiosidad. No había frutos en esa mujer. No tenía compasión por los pobres. Era un loro religioso, pero convincente en alguna manera. Esa mujer acabó enamorándose de un joven, 15 o 20 años más joven que ella, dejó a su marido, a sus hijos. Un desastre. Al final, el espíritu de Jezabel, que usa a una mujer para destruir a otros, también destruye la familia de esa mujer. Sus hijos perdidos. Primera de Reyes, capítulo 21, del 1 en adelante, palabra de Dios. Aleluya. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta.
o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Yahvé de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Que el Señor bendiga la palabra. Vemos aquí el espíritu de Jezabel en una manera terrible. Esta mujer, bueno, pues la esposa del rey Acab, es experta en intrigas, en calumnias, en falsos testimonios, es experta en espiritualidades religiosas diabólicas. Proclama ayuno. Miren, el espíritu de Jezabel lleva a confundir incluso a pastores y a cristianos. Mujeres jezabelinas que hacen ayunos, que profetizan, que hablan lenguas. Y claro, los que no tienen discernimientos no se dan cuenta que esas lenguas no son lenguas celestiales, sino diabólicas. Pero tienen tal apariencia espiritual, apariencia de piedad y tales modales que convencen. Pero además conocen los secretos de las tinieblas. También los satanistas hacen ayunos. Claro que hacen ayunos. Porque el Satanás copia todo lo que es de Dios y lo retuerce y lo pervierte. Y esta mujer experta en chantajes y en falsos testimonios, pues está aquí reflejada de que no tiene escrúpulos. Así es el espíritu Jezabel cabalga sobre la bestia política. Cuando dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, cuidado. Es posible, claro que sí. Detrás de un siervo de Dios, ungido y bendito, hay una mujer humilde, una gran mujer, porque es humilde y sierva de un gran Dios, del único Dios grande. Pero si analizas en la vida de los políticos, también de algunos pastores,
que están contaminados con levaduras viejas como la de Balaán, de amor al dinero, y venga diezmos y venga ofrendas y ofrendas, verás que detrás de ellos hay una gran mujer jezabelina, muy grande, muy elocuente, grandilocuente, conocedora, astuta. Y ella enseguida falsifica, toma el sello de su marido, el rey, simplemente le dice: no te preocupes, yo me hago cargo. Y no le dice cómo. Y el idiota del marido, que es así como se manifiesta la naturaleza tonta del hombre, porque el hombre tiene una naturaleza tonta, es uno de las caídas que le produce el pecado. Ni se entera, ni quiere enterarse. Ni quiere enterarse. Ha dicho que me la va a dar, pues ya vale, no me importa cómo lo haga ya ella. Pues ella usa el sello y la carta, probablemente el membrete y todo real, y manda propagar calumnias y buscar falsos testigos. El diablo también utiliza la palabra de Dios, que dice Dios: cuando tengas algo que reprochar a alguien, ve a él, y si se arrepiente lo ganarás para ti. Si no, si sigue insistiendo y haciendo daño, toma 2 testigos. Pues el diablo también toma 2 testigos falsos. Así tomaron testigos falsos contra Jesús. Y tomaron 2 testigos falsos calumniadores que acusaron de rebelión a Nabot cuando era fiel hasta la muerte. ¿Cómo vas a tomar mi viña, que es la heredad de mi padre? Está hablando del siervo de Dios que tiene su viña. Ha dicho el padre: ve a trabajar a mi viña, hijo mío. Está representando un siervo de Dios que es fiel al mandato de trabajar en la viña del Padre. Y vas a tomar mi viña que produce uvas dulces, vino nuevo cada año, símbolo del Espíritu Santo, y la vas a hacer un campo de lentejas. ¡Qué profano, vulgar y torpe! Ese es el diablo. Quiere cambiar la vid por lentejas. No es lo mismo que hizo Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pues es lo mismo. Y su fidelidad le costó la vida. Bendito sea el Señor. También a Cristo su fidelidad le costó la vida, aunque vino para darla. En el versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Lo incitaba, le provocaba, le inducía, le camelaba, le convencía. Jezabel, hija de Etbal, que significa como para Baal, el dios de los dioses babilónicos, el padre de los dioses babilónicos, que reinó sobre los sidonios. El padre de Jezabel era rey sobre los sidonios. ¿Y cómo consiguió reinar? Por asesinato del que reinaba. Fíjate tú cómo consiguió el padre de Jezabel el trono. Ella era la sumo sacerdotisa de Asera o Astarte, la diosa del cielo, la madre de todas las divinidades
babilónicas. Y como sumo sacerdotisa, pues hacía sacrificios a la diosa. Y esos sacrificios eran orgías sexuales, como carnavales, en donde las vestales, las sacerdotisas que estaban con ella en el templo, otorgaban favores a los políticos y a los ricos, no a los pobres. Mejor para ellos, porque vaya favores. Pero que llegaron a sacrificar a niños y a personas, porque así eran los ritos antiguos. En Primera de Reyes 18, versículos 1 al 4, dice así: Pasados muchos días vino palabra de Yahvé a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había 3 años de sequía. Hemos visto la bendición de la lluvia en España después de una sequía que atemorizó a todo el país. Hemos orado y pedido bendición a Dios con la lluvia. Ha llovido por todo el país y todavía sigue lloviendo. Dios nos está dando una señal de gracia, si la sabemos aprovechar. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¡Qué tremendo! Jezabel se especializa, dirigida por Satanás, por ese espíritu, ese principado diabólico, se especializa en destruir a los siervos de Dios, a los sacerdotes. Así que ustedes piensen, porque están cayendo muchos pastores en desgracia, están cayendo en adulterio, abandonando a sus mujeres y a sus hijos. Algunos encima pretenden continuar con el ministerio, como conozco a algunos en Sudamérica. Hay uno en El Salvador que tenía una iglesia tremenda, cayó en adulterio, no recibió disciplina de nadie porque no estaba sujeto a nadie. La iglesia menguó, pero todavía sigue teniendo una gran iglesia y sigue como si tal cosa. Ese espíritu de Jezabel que viene y conquista al pastor por sus dones. El pastor que está loco por encontrar personas que tengan dones, que puedan resolverle toda la problemática tan diversa y complicada de una iglesia. Porque, ay amigo, es complicado el pastoreo de una iglesia, diferentes personas y más en esa mezcla que tenemos de toda clase de culturas y personas de diferentes partes, y cada persona trae su mundo. Y pastor. Y el pastor se quema vivo. Y entonces necesita delegar y delegar. Y encuentra una joya, supuestamente una joya, pero luego resulta que no es un diamante, es circonita. Es circonita verde que se carga al Superman. Lo debilita. Y viene esa joya y lo cautiva con sus dones, sus profecías, que están manipuladas, que se entera de cosas y luego las profetiza cuando ya las sabe que... en fin, toda clase de artes religiosos, espirituales, para amedrar. Conquista al pastor y el pastor la levanta. Generalmente le interesa muchísimo meterse
como intercesora en los grupos de intercesión, porque allí pues enseguida destaca con su grandilocuencia religiosa. Quiero advertirles, porque este espíritu está haciendo estragos en las iglesias. Esa mujer, cuando ha conquistado al pastor, empieza a adularle y empieza después a decirle: es que la mujer no te sigue. No te sigue. Ya está mayor. No tiene las fuerzas que tienes tú. No es la que te corresponde para que pueda ayudarte. Y si el pastor está en una etapa en la que tiene su crisis de segunda pubertad, pues imagínate tú. Y empieza a pensar: bueno, llevo 20 años o 25 años con la misma mujer y ahora esta... Y ahora esta, mira cómo está. Cambio una de 50 por una de 25. Como le pillen debilidad, y ya está en debilidad, porque no ha tenido discernimiento y ha levantado un ministerio falso. Por conveniencia. El fin no justifica los medios. Si el pastor necesita obreros, ¿qué es lo que tiene que hacer? De rodillas y a obedecer a Jesucristo. Orad al Padre para que envíe obreros a la mies. Y el Señor los manda. Teníamos el centro de chicas en nuestra casa para rehabilitar chicas. Aquello era terrible. Vivíamos en la ciudad, en Vitoria. Yo me acuerdo que se nos escapaban y teníamos que salir mi mujer y yo como locos a buscarla. Lucy, la mujer de Javi, se nos escapó 2 veces como una loca a pincharse. Las 2 veces la encontramos justo poco antes de pincharse y ya la pillamos. Yo me acuerdo que salté del coche y la agarré de la mano y tiré de ella. Yo creo que el hombre debe tirar de la mujer, hombre, no la mujer del hombre. El hombre debe de tirar de la mujer para que no se la coma el diablo y el mundo. No se la coman los caprichos, el amor al dinero y las vanidades. Hoy es una sierva preciosa de Dios. Pero estábamos allí y decíamos: bueno, no es el sitio. Pero no teníamos responsable, obreros. Y entonces venga a orar mi mujer y yo. Señor, mándanos a alguien, porque ¿qué hacemos? Y entonces buscamos una casa. Alquilamos una casa en Pangua, me acuerdo. Me parece que fue en Pangua, ¿no? Algo así. Y oramos. Y qué curioso que el Señor, ¿verdad? No está sordo, ¿a que no? Nos oye. Y viene una vasca que se había convertido en Inglaterra. Rosa, ¿dónde estás? Rosita. Y viene convertida, pregunta dónde me puedo integrar, en qué congregación, y le dicen con nosotros. Y ella nos busca. Y viene y está con nosotros. Y está una semana, y en una semana yo puedo servir aquí al Señor. Digo: bendito sea Dios. Aquí nos ha llegado la paloma mensajera. Entonces solo faltaba que recibiera el bautismo del Espíritu Santo para pelear con leonas. Leonas, amazonas y bueno, ¿para qué vamos a hablar? De las cuales aquí hay algunas que han sido liberadas de esos látigos. Hay aquí un montón. Bueno, pues entonces fuimos, mi esposa y yo hicimos un culto allí, en la casa que ya habíamos inaugurado. Y oramos. Y todas recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad, Rosa? Y ella fue también liberada de un espíritu de temor. Tenía miedo a las gallinas. Me acuerdo, hija, me acuerdo. Hace más de 30 años, tú. Y es que de niña había entrado en el gallinero y unas gallinas le habían dado con las patas y yo qué sé qué, y le entró pánico. Y tenía una... Bueno, fue liberada de ese miedo. Ahora se come a las gallinas, no. ¡Qué diferente! Oh, Señor, qué grande eres.
Queridos hermanos, bueno, pues ese es el plan. A mí me ha pasado a veces, y he pedido perdón al Señor y al ministerio, de que a veces, por la necesidad de obreros, pues a ver, Señor, y pones a uno a ver qué pasa, sin que el Espíritu Santo te diga ese. Porque, catapum, mejor sin ese obrero que con él. Sí, Señor. Primera de Reyes, 19, del 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, menos los que él tenía guardados. Menos los que él tenía guardados. ¿Cómo guardamos a los siervos de Dios? Como este temeroso de Yahvé. Primero en oración. Primero en oración, Pablo decía, insistía, y orad por mí. Qué bueno este equipo de intercesión. Ahora ahí tenemos un pastor Luis que está en el hospital. Enseguida se ha corrido la voz y enseguida se están poniendo a orar las personas. Y yo también he estado orando por él. Pero primero en oración, pero después velando. En la congregación donde estás, vela. No vaya a ser que en un momento de debilidad Jezabel le envuelva con sus velos mágicos, como lo define en uno de los pasajes de los profetas. Ella embelesa, Jezabel embelesa, seduce. Y luego, fíjate, mata a los profetas, a los que no se someten a ella. Hay una mujer que está teniendo un éxito brutal. No voy a mencionar su nombre. Resulta que ha ido a Israel con 400 pastores. Y los ha bautizado en Jordán, a los 400 pastores. Digo, pero hombre, si ya están ustedes bautizados. No, y no es el bautismo que se llama de renovación de votos. Que bueno, no pasa nada. Cuando yo voy a Israel con un grupo de personas y algunas personas quieren renovar su voto de bautismos, tuvimos el retiro de Nehemías con ese lema, renovación de votos, el voto del bautismo en aguas, del bautismo del Espíritu Santo y del bautismo en fuego, el voto de matrimonio, el voto ministerial, etcétera. Bien, pero no. Locos, porque fuera ella quien los bautizara. ¡Qué espíritu más fuerte! Fíjese que es tan fuerte que es el que gobierna las religiones de este mundo. Porque Jezabel, junto con Nimrod, la Jezabel del original, Semíramis. De ahí viene esta Jezabel de Acab, viene de Semíramis. Se rebelaron contra Dios y levantaron la torre de Babel. Y esa torre de Babel era su símbolo de desafío a Dios, pero además del símbolo de Baal, que es el falo, el pene, para desafiar a Dios con el machismo y la virilidad. ¿Y cuál es el símbolo de Astartet? ¿Cuál es el símbolo de Jezabel? Es el aparato sexual femenino. Y ese es el altar. Fíjate tú qué altar. Esto es terrible. ¿Cómo había matado a espada a todos los profetas? Entonces envió Jezabel. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías había matado a los 400 profetas de Asera y a los 350 de Baal, dirigidos todos por Jezabel.
algunos de ellos que habían sido profetas, sacerdotes de Dios, que los acaparó. Y entonces llega el mensaje a Jezabel de cómo Elías había matado a sus sacerdotes, a sus profetas. Yo predico en el Monte Carmelo sobre ese fenómeno, ese evento, y qué curioso que allá en el Monte Carmelo los Baales han vuelto a restaurar el templo. Y multitud de grupos evangélicos que hacen turismo a Israel los llevan a ver esa maravilla del jardín del templo que hay allí a la fe Bahá'í. Que gastaron millones y millones de dólares por hacer un jardín y un edificio dorado y tal. Yo no me gusta nunca llevarles allí, pero muchos se embelesan. Un pastor que pertenece a un ministerio totalmente contaminado con la teología de la prosperidad, del amor al dinero, y que tiene un éxito también mundial. Tampoco voy a decir su nombre. Oro para que Dios los quite. Y lo va haciendo en su tiempo. Pues él me decía, porque vino con el grupo que me invitaron a ministrar. Y ellos querían ir allí. Yo no quise oponerme, no era mi grupo. Y entonces me dijo, qué maravilla, esto es una maravilla, qué excelencia. Ya sabes tú ese ministerio que está queriendo hacer mucho ruido de lo excelente, la excelencia. La excelencia es que en lugar de atender a 1000 niños desamparados que se mueren de hambre, atender a 20, pero tenerles como príncipes, con un lujo tremendo. Yo digo, vaya, entonces, ¿dónde está la excelencia de Jesús cuando dio de comer a 15.000 personas? Puso tenedores, cuchillos, manteles, ahí comieron a mano, en el campo. Entre esa excelencia y la cantidad de necesidad, vamos, ¿qué es lo que hay que escoger? Y entonces me decía, ¿y por qué nosotros no vamos a ser tan excelentes y más que esto? Allí se abrió su corazón. Dije, mira, si esto para ti es la excelencia, es que no has entendido nada. Uf, menuda la que se montó. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La amenaza de Jezabel. La amenaza de Jezabel. Cuando las mujeres jezabelinas consiguen acorralar al pastor, le empiezan a amenazar, a chantajear y lo asustan. ¿Sabes cuántos pastores han acabado dejando su ministerio por eso? Estoy leyendo un libro en el que hay muchos datos concretos de fulano. Y empiezan a acusarle, a chantajearle. Y le meten miedo. Ay del hombre de Dios o de la sierva de Dios que se deje atrapar por el miedo. Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que el que teme ya lleva en sí castigo, el miedo lleva en sí castigo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, ya lleva en sí castigo. Versículo 17 en adelante, el que teme ya tiene el castigo. ¿Qué castigo tiene el que teme? Pues que el miedo lo atormenta. Ya es un castigo el miedo. Porque el que teme no ha gustado, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y ustedes saben que su sensibilidad es muy propensa al miedo. Y si tienen una Jezabel que no tiene conciencia y por tanto el único miedo que tiene es no realizarse, no lograrse,
no sé satisfacer su ansiedad de dominio, de relevancia, pues si ve que tiene usted miedo, usted está ya presa de esa serpiente, como un pajarillo. Y le amenazó: si mañana a estas horas yo no he puesto la persona de Elías como uno de ellos, es decir, si no le he cortado la cabeza a Elías. Viendo Elías pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Napoleón dijo: la mejor manera de vencer una batalla con una mujer es huyendo. Pues no es cierto. No es cierto. Pero Elías estaba agotado y conocía el poderío religioso de Jezabel, que había matado a los siervos de Dios, a casi todos los profetas, y no sabía que 100 estaban escondidos. Porque después, desesperado, dice: ya no hay nadie, me he quedado solo, soy el único. Pues estaba agotado, sin fuerzas. Ay, amigo, amiga, al siervo de Dios hay que cubrirle sobre todo cuando queda agotado del ministrar. Mi esposa sabe de eso, que recoge a veces un cadáver sin fuerzas para nada, y es un momento de debilidad en el que hay que apartarse. Yo no le llamo cobarde a Elías, porque un hombre que se enfrenta a 750 falsos profetas es un hombre valiente. Un hombre que desafía a todo el pueblo es un hombre valiente. Pero no le recrimina a Dios de que huyera. No era el tiempo de presentar batalla a Jezabel. No fue él. Fue, como veremos, Jehú después el que libró la batalla. Un sacerdote de Dios. Cada uno tiene su función, su ministerio. Así que huyó y vino a Berseba. Berseba, que es donde habitó Abraham, es la parte sur de Israel, la parte del desierto. Sí, Jezabel produce pánico. Es una pitonisa. ¿Sabes qué significa pitonisa? La palabra significa adivinación, una adivinadora. Viene también de la serpiente pitón. Esta serpiente que va rodeando a la persona y la va, una vez que la tiene rodeada, con sus anillos constrictores, la va estrangulando hasta, despedazar todos sus huesos. Sabemos que Pablo se enfrenta con una pitonisa. Como está escrito en Hechos 16:16, Pablo entra en la ciudad para predicar el Evangelio y se encuentra con que una mujer con espíritu de pitonisa pues comienza, allá en Filipos, comienza a gritar: he aquí los siervos del Dios Altísimo. Tiene revelación. Eran unos extraños, no los conocía nadie. Y repetía cada día eso, hasta que Pablo agarra y le echa el demonio a la pitonisa, ese espíritu de adivinación. Escúchenme bien, atentos a las profecías. Es bueno que todos profeticemos, pero dice: analizad las profecías, porque hay muchas que son sentimentales. Sobre todo esas profecías que hablan de que se va a morir fulano, se va a morir mengana. Madre mía, qué atrevimiento. Esta Jezabel llega a tal punto que en los ministerios de oración donde se coloca, lleva a las mujeres a orar para que alguien muera. Hasta eso. Especialmente el objetivo que tienen del siervo de Dios, quizá el mismo pastor de la misma iglesia.
Y esta mujer tenía ese espíritu de adivinación y su patrón tenía un negocio impresionante. Entonces Pablo le echa el demonio y ya se queda sin el don, ese don de adivinadora. Eso es lo que tienen ustedes que hacer cuando vean ese don. Si no ven los frutos, no acepten los dones, porque lo que importan son los frutos. Dones sin frutos no valen. Miren, frutos sin dones sí que valen. Mejor frutos y dones, ¿verdad? Mejor. Aleluya. Y entonces era una jezabelina, que en ese caso se ganaba la vida con adivinaciones. Sí, curiosamente Jezabel busca siempre un Acab, el espíritu de Acab, ese hombre cómodo, que tiene eminencia. Siempre tiene que ser alguien en eminencia, y un pastor es el que tiene la eminencia de la iglesia, es la figura de Cristo en la iglesia. Entonces busca esa eminencia. Y si encuentra que ese pastor o ese empresario o ese político es facilón como Acab, va por él como una medusa. Sí, es una prostituta hechicera. Proverbios 7:21. Ahora, algunas personas se creen que ser prostituta es solamente vender el cuerpo. No. Una mujer o un hombre pueden prostituirse vendiendo la palabra de Dios, vendiendo la verdad o falseando la verdad. Es una prostitución espiritual. Pero generalmente la Jezabel tiene detrás una concupiscencia que puede ser que esté refrenada, pero que oportunamente, en el momento en que aparece la posibilidad, ¡pum!, revienta. Y te sorprendes que una mujer casada, 25 años casada, 30 años casada, de repente se fije en un joven y tenga fantasías eróticas con ese joven, como estamos viendo casos. Guárdate de ti misma, mujer. No te vayas a creer que tú ya tienes dominado todo. Un siervo de Dios al que he querido muchísimo, ya partió con el Señor, un hombre íntegro, me decía, con muchos años, 70 y tantos, 80, digo, ¿qué te crees? ¿Que te puedes librar de la concupiscencia? Tú a mí me ves, que yo no valgo ya para nada. Pero, como no vele, los ojos, esos ojos, y si no, las gafas, pero, Y me dijo bien claramente, me tengo que estar guardando cada día para preservar mis ojos limpios y mi cuerpo limpio, mi mente limpia, y no dejarme nunca llevar a las fantasías. Hoy está haciendo estragos la pornografía. Hemos corregido a bastantes jóvenes por haber caído en la pornografía. Curiosamente cayeron la mayoría de ellos ya hace años cuando estaban en el colegio y lo ocultaron. Y sin embargo quedaron atrapados. Y lucharon contra eso durante tiempo, pero acabaron repitiendo. Porque el pecado que no se confiesa tiene dominio sobre el pecador. El diablo tiene dominio. Y esa es otra de las manifestaciones del espíritu de Jezabel. Su orgullo, su soberbia y su vanidad le impiden confesar nunca un error. Y si a veces confiesan algo, lo hacen muy ligeramente para mostrar una falsa humildad. Proverbios 7:21 dice así: lo rindió, está hablando de la prostituta, cómo rinde al hombre, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras.
Guardémonos de los zalameros y de los aduladores. Ay, pastor, qué ungido es usted. Ay, pastor, y qué guapo es usted. Ay, pastor, y qué joven está usted. Qué bien se conserva. No me digas nunca esas cosas. Primero porque va a producir un efecto contrario. Me va a producir rechazo. Tengo, por sabiduría, alergia a los aduladores. Lo sé que algunas personas lo hacen con cariño, qué curioso. Porque tengo amigas, o bueno, hermanas. Amigas no tengo más que mi mujer y mis hijas, ¿no? Las mujeres nunca son amigas del hombre, son o hermanas o esposas. Amigas, no, hombre, porque con la amistad, la cabeza en el hombro, la lagrimita y... No te descuides. Pero hay hermanas que son un poco maternales y me quieren mucho y entonces pues me dicen a veces cosas positivas, no por eso, espero. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como un corderín, ya, al punto, ya, a seguirla. Como va el buey al degolladero. Y el buey es un símbolo de pastor. El buey simboliza al pastor. El asno simboliza al profeta, al evangelista y al apóstol. Porque el asno es un todoterreno, es un patrol, un Land Rover. Pero el buey simboliza al pastor. Así que iba al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Luego vienen las consecuencias. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y el diablo se ríe. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos. Y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ministren así a sus hijos varones, para que no caigan en las garras jezabelinas. Porque tienen situaciones de mucha lucha, sobre todo cuando empiezan a despertar sexualmente. Es normal que tengan esas luchas. Sí, Jezabel es un principado diabólico internacional, global, y se coyunta con los gobernantes como gran ramera que cabalga sobre la bestia política. No tiene escrúpulos y lo hace indistintamente con la bestia política de derechas, de izquierdas o fascista o nacionalista o de lo que sea. No le importa. El caso es cabalgar sobre el poder, pero realmente está más cómoda con las dictaduras. Sí, y bueno, consigue la concesión del monopolio religioso al cabalgar sobre el poder político. Eso es lo que han hecho las religiones. Y así, en esa connivencia, el poder político les da el monopolio religioso en el país o en la zona que gobierne. Aleluya. Y buscan así el beneficio mutuo. La bestia se beneficia de la jineta que la cabalga y la Jezabel se beneficia de la bestia. Segunda de Reyes 9, 22 a 26. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Jorán era un hijo de Jezabel. Y mira, está diciendo aquí las fornicaciones de Jezabel y sus hechicerías. No hay escrúpulos. Muchas de las mujeres que gobiernan
ministerios hacen brujería, espiritismo, invocan a los demonios, pero no lo sabe el pastor, no lo saben los demás. Entonces, Joram volvió las riendas y huyó. Al ver que Jehú, que iba con el poder de Dios y con un ejército, Joram huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías, pensando que venía para ser amigo y colaborador, venía a destruir todo el trabajo de Jezabel. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Hijo de Jezabel, perverso gobernante. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Allí donde usurparon y mataron a Nabot y le usurparon su viña, allí echa ese cadáver como estiércol. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Yahvé pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, y Dios ve la sangre de sus mártires, los sufrimientos de sus siervos, las calumnias, las injusticias contra sus siervos. Yo he visto eso, dice Yahvé, y te daré la paga en esta heredad, dijo Yahvé. La paga por esas maldades, ahí en esa heredad de Nabot la tendrás. Dice: tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Yahvé. Sí. Jezabel gobierna sobre ejércitos demoníacos de ocultismo, brujerías, hechicerías, idolatrías religiosas, perversiones sexuales y avaricias, y, bueno, dando culto a Baal y a Asera. Queridos hermanos, Segunda de Reyes 9, 30 a 37. Vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Me suena a demonio eso. No uses antimonio. No uses antimonio. Por muy atractivo que haga tus ojos. Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Se embadurnó, se pintó para seducir a Jehú. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y yo digo: ¿quién está conmigo hoy aquí? ¿Quién? Levanta tu mano. ¿Tú estás conmigo? ¿Sí? Pues tomamos hoy la decisión de acabar con Jezabel. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. ¿Por qué a 2 o 3 eunucos? Porque a eso no les podía camelar la Jezabel. No funcionó, no valían, no tenían lascivia. Ay, amigo, eran neutros. Eran libres de esos encantos. No podían ser seducidos. Así que algunas veces llega la palabra de Dios a decir: mejor que te hagas eunuco que no que vayas al infierno. Un hombre tan atormentado porque no podía evitar violar a niñas, niños, lo que fuera, decía: quiero que me operen por completo, ¿no? No sé si lo hicieron, pero igual era una solución para que los que salgan no vuelvan otra vez a violar. Claro que pueden seguir matando sin producir violación. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Echa abajo a Jezabel. Échala abajo. Se ha subido. Echadla abajo. Con oración, con ayuno si hace falta, y con vigilancia para verla claramente por dónde actúa y confrontarla. No lo hagas tú sola.
No lo hagas tú sola, varias. Aleluya. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. A pesar de todo, un mínimo de respeto por su cadáver. Pero cuando fueron para sepultarlo no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. La habían comido los perros, como había profetizado el siervo de Dios. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Haz que se acabe Jezabel de la iglesia donde estás, porque seguro que hay alguna ramificación. Cuando vemos que alguien viene y dice, viene a la iglesia de incógnito y empieza a ganar confianza y empieza a decir: en esta iglesia no hay unción. No, vente a la iglesia donde yo estoy, que allí sí que hay unción de verdad. Aquí no hay unción. Mira, aunque eso fuera cierto, esa no es la forma nunca. Eso no puede jamás agradar a Dios. Condenar a alguien para hacer crecer a otro. Ese método es diabólico. Pero generalmente es al revés. En donde hay unción, se llevan a la gente para donde hay sentimiento, donde hay populismo religioso, ruido y poca palabra, y pocos frutos, o ninguno. Porque ese afán de crecimiento y venga a llevar gente y gente, pues hemos sufrido todas las congregaciones esto. Y por eso hay que poner atalayas. Ustedes deben de ser atalayas. Primero, mirar si en su corazón queda alguna raicilla jezabelina, astutita. ¡Fuera! Que el Señor la arranque de cuajo, aunque se lleve un cacho de tu corazón y te deje. Sí. Arrojemos de los muros de las iglesias a las Jezabeles, porque son falsas atalayas. Antes de terminar, unos versículos más, queridos hermanos. Segunda de Reyes 9, hemos visto, versículos 6 y 7, dice así. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Yahvé. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé, de la mano de Jezabel. Estás aquí hoy para ser ungida como princesa, como reina, como autoridad de Dios. Y ese será el tema de la mujer política. ¿Pero para qué? Como función principal, entre otras, acabar con la familia de Acab y de Jezabel en donde Dios te pone. Que diagnostiques y con otras personas y el Señor te use para eliminar ese espíritu de Jezabel que murmura, calumnia, critica y seduce. Sí. La maldición de Acab y de Jezabel alcanzó a todos sus hijos, y por eso 70 hijos de Acab fueron asesinados por orden de Dios. Y por eso los hijos jezabelinos mueren espiritualmente. Los hijos de las mujeres jezabelinas y de sus maridos con el espíritu de Acab en las iglesias evangélicas
mueren espiritualmente y se van al mundo una y otra vez. No todos los que se van al mundo es por esa misma causa, pero muchos, muchísimos, es porque ha habido espíritu de Jezabel. Es porque la mujer le ha impedido al marido a usar la vara. Han castrado a sus maridos y no les han dejado ejercer la autoridad de castigar, disciplinar, corregir a los hijos por matriarcado, por proteccionismo, por posesión de los hijos. Sí, incluso los nietos podemos leer en la Biblia cómo también. Miren, segunda de Apocalipsis 2, 19 en adelante. Apocalipsis 2, 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Tiátira. El ángel a la iglesia de Tiátira, de los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Yo conozco tu paciencia y tus obras postreras, que son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ahora yo voy por muchas partes y veo mujeres que me dicen, yo soy profeta. Y yo digo, bueno, yo no tengo constancia de que lo seas, pero allá tú. Y no me meto en conversaciones, porque a no ser que sea alguien de nuestro ministerio. Pero sobre todo en Sudamérica, madre mía. En Colombia ya es algo increíble. Casi todas las mujeres creyentes son apóstol y profeta. Digo, además os habéis cambiado de sexo. Digo, ya no sois apóstolas o... Claro, suena muy mal, siempre digo que suena fatal. Pero es que muchas dicen apóstol y profeta, como esta que ha bautizado a más de 400 pastores. Queridos hermanos, cuidado. Cuando alguien te venga con esa titulación, a esta que se dice, no que lo es, que se dice profetiza, y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Permites? ¿Toleras que esté ahí? ¿Toleras que medre, que haga su trabajo diabólico? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina de Jezabel y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Estas jezabelinas siempre ven demonio por todos los lados. Y entonces tienen a la iglesia completamente aturdida. Demonios por aquí, demonios por allá. Demonios por todos lados. Y ellas son las que los disciernen. Y ellas son las que luchan contra los demonios y demonios. De hombre, ya sé que hay muchos demonios. Pero hombre, los demonios ya están vencidos por Jesús. No darles ese protagonismo a los demonios es importante. Por eso, de hecho, cuando se echa un demonio a una persona se hace aparte. Si se puede hacer. A los que no tienen esa doctrina no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Recibe hoy autoridad sobre, el área de gobierno que Dios te quiera conceder, política, social, espiritualmente. Pero retén la sana doctrina, y no te dejes nunca influir por Jezabel. Jezabel, experta en seducciones, como hemos visto, y que tiene falsa piedad, que hace promesas de felicidades extremas, que viene diciendo Dios tiene algo para ti, algo glorioso. Tú eres la estrella de la mañana, mujer. Tú eres ¿cómo se llama esa mujer que fue tan famosa?
Una Kathryn Kuhlman de hoy. Una vez le dijeron eso a una mujer, la volvieron loca. Me quería obligar, literalmente obligar a que yo le buscara campañas en estadios. Y yo no vi nunca que se convirtiera nadie a través de ella. Al contrario, sus frutos eran... Y era una pelea constante. Le habían dicho que ella llenaría estadios y que iba a haber milagros, prodigios, maravillas. ¡Guárdate! ¿Sabes? Las mejores revelaciones vienen por los ungidos de Dios, pero los pastores, las autoridades, las cabezas. Las cabezas. Claro que puedes tener un llamamiento para una unción especial, sin duda, y para que Dios haga milagros, sanidades y prodigios a través de ti. Pero, ay, no te saques los pies del tiesto. Si eso fuera verdad, ya podrías prepararte a humillarte, a ayunar, orar y a bajar y callar y esperar en Dios en lugar de lanzarte como un cohete con ese impulso jezabelino. Son delirios de grandeza. Vemos como en Mateo 14:5 en adelante hay algo muy curioso. El espíritu de Jezabel obra en la mujer, en la adúltera del rey Herodías. Herodes se acuesta con la mujer de su hermano y Juan Bautista lo denuncia públicamente, acaba en la cárcel por hacerlo. Y vemos en este pasaje qué es lo que sucede. Herodías odia a Juan Bautista porque ha denunciado su espíritu jezabelino. Ha denunciado su ambición y su maldad y su adulterio, sus fornicaciones. Y entonces el rey Herodes hace una fiesta. Y Herodías tiene a su hija Salomé, a la cual ya le ha inoculado el espíritu jezabelino. Hay madres que le dicen a sus hijas antes de casarse, desde el primer día de la boda, toma bien el control, Toma bien el control, que no se le ocurra. Eso conozco de casos, hombre, no me lo invento. Claro que pasa de padres a hijos y de madres a hijas. Y entonces Salomé baila. Y cuidado. Hace poco, no sé en qué país, había una que, bailaba, cantaba, se ponía de rodillas, quería hacerse la virgen. Y luego miraba de una manera los pantalones que yo digo, Dios mío. Aquí hay gato encerrado. Tuvimos una experiencia al principio de nuestro ministerio con el espíritu de Jezabel, con la que llevaba la alabanza, que en lugar de cantarle a Dios, cantaba a mi cuñado. Hasta que tuve casi que darle 2 tortas bien dadas para espabilarlo. Te lo digo yo, y él se acuerda. Ay, amigo, que tienen muchos dones. Sí, están muy cualificadas. Y saben explotar esos dones para cumplir sus ambiciones. Cantan, bailan y hacen el triple salto mortal. O el cuadro primero, ¿cómo te ríes tú? Es espíritu del circo. Espíritu del circo. Aleluya. Y esta mujer baila y baila con los velos medio desnuda. Y el otro, que tenía varias, pues se fija en ella. Le seduce. Y la madre no le importa entregar a su hija. No le importa para conseguir sus fines. ¿Cuántas madres han entregado a sus hijas para casarlas por dinero?
o para casarlas con el pastor. Antes, si hubieran podido, las habrían casado con un cura, porque en todas las familias querían tener un cura. Pero casarlas con el poder político, económico, religioso. Eso es Jezabel. Y entonces seduce a Herodes y él la dice como un idiota, igual que Acab. Pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Aún la mitad de mi reino te daré. Me has vuelto loco. Y su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y es lo que hizo. Madre mía, él tenía miedo a Dios de tocar a Juan Bautista. Lo tenía en la cárcel, pero no quería matarlo. Pero ahí tuvo que cumplir y le trajeron la cabeza de Juan Bautista, el ungido de Dios. Sí que es cierto que era tiempo para Juan de partir. Había que terminar su tiempo para que Jesús cumpliera el suyo. Pero en cualquier caso, ese es el espíritu de Jezabel, cortar cabezas de autoridad. La cabeza del varón en la familia. Castran a los varones, les quitan la virilidad, la autoridad. Y es curioso que Juan Bautista dice la palabra de Dios que vino con el espíritu de Elías. Escúcheme bien, si en un ministerio se manifiesta el espíritu de Elías, el demonio lanza Jezabeles, pero vamos, en manada, para ver si destruyen el ministerio con esa unción profética. He tenido muchos ataques jezabelinos a lo largo de mis 38 años. Doy gracias a Dios que en mi torpeza y en mi inutilidad, sin embargo, Él me ha guardado de todos. Y doy gracias al Señor por mi esposa, que ha sido también guardiana, atalaya. Ella huele a una Jezabel de lejos. Y me dicen, Miguel, cuidado. Cuidado que él tiene antimonio. Ay, Dios mío. Bueno, pues sí. Sabes que una de las profecías del final de los tiempos, y ya termino, una de las profecías es que la mujer dominará. Vamos a leerlo. Y los jóvenes dominarán. Isaías 3, versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Queridos amigos, queridas hermanas, están levantando mujeres y mujeres gobernando por el mundo, y jóvenes. Y miren ustedes, piensen, ¿creen ustedes que ese jovencito Rivera, que no tiene ninguna experiencia de gobierno, podría ser un buen presidente de España? No, no tiene experiencia. Sin embargo, lo están queriendo encumbrar. La nueva era, él ahí estuvo con el Club Bilderberg. Pero además, esas jóvenes que tienen los labios hinchados de palabras idealistas, populistas de Podemos, ¿usted cree que alguna de esas mujeres podría gobernar y ser presidenta de la Diputación, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, o alcaldesa de Madrid o de Barcelona? Pues créanme, ya tenemos las alcaldesas de las dos ciudades más importantes de España, mujeres. Y las dos, lamentablemente, manifestando el espíritu de Jezabel de una forma impresionante. Y si no, miren los frutos, miren las decisiones que han tomado. Tenemos que orar y pedir que Dios levante ese espíritu profético de Elías en la iglesia. Que vendrá, Elías vendrá otra vez, pero antes de que venga, ese espíritu lo puso en Juan Bautista y lo quiere poner
en los siervos de Dios,